momentito. Un cordial saludo a los hermanos que a esta hora están en contacto con esta comunidad virtual de los católicos dinámicos. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro encuentro de los lunes. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Audrey Reynoso Vargas, quien conversará con nosotros sobre el método de ovulación Billings, también conocido como el método Billing, que es un método de salud reproductiva. Se utiliza para conocer los periodos de fertilidad e infertilidad femenina durante cada ciclo ovario menstrual y para la detección temprana de alguna anomalía en el sistema reproductor femenino. La doctora Audrey está certificada como instructora de este método. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada, haciendo la misma extensiva a todos los que nos sintonizan de manera sincrónica y en nuestro canal de YouTube Católicos Dinámicos RD. Bienvenida, doctora. Los micrófonos de esta comunidad virtual están a su disposición. Sí, muy buenas noches. Vamos a ver ahora una pequeña charla introductoria sobre el método de la ovulación Billings. Cualquier duda que se le presenten, pueden levantar sus manos y les damos la opción de responder a sus preguntas. Lo primero es ver, cuando hablamos de métodos de reconocimiento a la fertilidad, siempre hablamos primero de lo que nuestra iglesia dice acerca de la planificación familiar y la regulación de la natalidad. Y empezamos con el Evangelio de la Vida, donde el Papa nos habla sobre la tendencia cada vez más fuerte de dejar de ver como los delitos de la vida como algo, verlo como algo normal. Por eso nos llama a defender la moral conyugal en su integridad. También se nos habla en el catecismo de la Iglesia Católica y varios de los numerales donde nos habla de los métodos de regulación de la natalidad, donde dice que los esposos deben de respetar el cuerpo de los esposos y fomentar el afecto en la pareja. Por lo tanto, la continencia periódica, los métodos de regulación de los nacimientos fundados en la autoobservación es un recurso que se puede usar en estos casos. En el numeral 2368 dice que los esposos pueden espaciar los nacimientos de sus hijos, pero siempre deben de cerciorarse, ese es un punto muy importante, de que ese deseo de espaciar los nacimientos no venga dado por el egoísmo. Yo quisiera saber si realmente me están oyendo bien, porque el internet me dice aquí que estoy como con un poquito... Le escuchamos bien, doctora. Yo le escucho perfectamente. Y de este lado igual. Si es así, lo que hago es que me conecto por el celular y les hablo sin la presentación. No, le escuchamos bien, doctora. Se está oyendo mal. Se escucha perfectamente. Le escuchamos muy bien. ¿Cómo está? Perfecto. Ok, entonces también el 2370 la iglesia nos habla de la continencia periódica, de los métodos de regulación de la natalidad como métodos conforme a los criterios de moralidad. El Concilio Vaticano II, en el Gaudium Spes 50, nos habla que es deber de los esposos transmitir la vida humana y hace a los esposos cooperadores del amor de Dios creador. Cooperadores del amor de Dios creador. Eso es parte de lo que somos como esposos. Tenemos la misión de transmitir la vida con esa intención del Señor de hacernos cooperadores con Él en su función creadora. Pero ante todo es importante considerar algunas cosas. Los hijos son un don de Dios que brota de la donación mutua de los esposos.
Importante, porque el mundo nos está vendiendo una idea muy distinta. Los hijos son un don de Dios que llega a los esposos en esa donación mutua. La encíclica que hoy está de cumpleaños, la encíclica Humanum Vitae, en el numeral número 14, nos habla mucho de esto, nos habla de la conformidad con los principios de la visión humana y cristiana en el matrimonio. Nos habla de la importancia de la regulación por vía lícita de los nacimientos. Y en el 16 nos dice que la iglesia, como coherente consigo misma, juzga como lícito los recursos de los periodos infecundos, mientras que como ilícito el uso de medios contrarios a la fecundación. Entonces, debemos de tener razones aparentemente honestas y serias para realmente distanciar los nacimientos. Porque no es lo mismo planificación familiar contraceptiva que regulación de los nacimientos. Los medios usados que son inmorales son todos los medios para impedir la concepción. Todo mecanismo que atente o que trate, que elimine la vida es un anticonceptivo. Y como su nombre lo indica, son contraceptivos, anticonceptivos. Los métodos de reconocimiento de la fertilidad, lo que le enseñan a las parejas a reconocer sus periodos fértiles e infértiles, usarlo de manera no egoísta en los momentos en que no podemos, por alguna razón lógica, en ese momento tener un nuevo hijo. Entonces, la iglesia nos ofrece los métodos naturales de regulación de la fertilidad como alternativa elegible a la hora de preguntarse qué método usar. Las ventajas de usar métodos de reconocimiento de la fertilidad son: para una mujer soltera, puede conocer su cuerpo, saber lo que espera de su ciclo. Es decir, esto no es solo para parejas, ¿eh? Una mujer soltera que se reconoce su cuerpo, puede saber lo que es esperable en su ciclo. Puede saber cuándo tiene algún problema que necesite una revisión médica. Y esa mujer, como siente y reconoce su cuerpo, está tranquila con todo lo que pasa durante su ciclo. Para la persona o para las personas usuarias, tienen la conciencia tranquila, recuerdan que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y dan apertura a la vida y a la sexualidad. Para los novios es importante porque le permite a los novios disponer de vivir el noviazgo en castidad. Vuelvo a decir, les enseña que es un templo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo y el método lo valora como tal. Nos ayuda a vivir la castidad y a planear juntos una visión de futuro y forma las bases sólidas que sostendrán su vida matrimonial. Para los cónyuges, fortalece el amor conyugal. Hay más entrega y apertura para las parejas, porque esos periodos donde no podemos hacen que el periodo en el que sí podemos se vuelva una segunda luna de miel. Pero para que se dé, y por eso lo hace, aumente el diálogo, la comprensión y el respeto mutuo de la pareja. Para la familia es importante porque vive el amor y respeta a los hijos como un don, nos hace padre y madre responsables y le da a los hijos un ejemplo del respeto de todo lo que es natural, del dominio propio y de los valores familiares. Para la sociedad es importante porque nos enseña que la familia es la célula de la sociedad y con el conjunto de estas familias es que se forma la sociedad. Estas familias aprenden a vivir valores, aprenden a practicar el bien
y aprenden a ver los hijos como ese don que el Señor nos da. Desde el punto de vista de la salud también es importante porque respeta el cuerpo, no es un método invasivo, no trata la fertilidad como una enfermedad. ¿Para qué es que bebemos pastillas? Nos ponemos inyecciones, lo hacemos cuando estamos enfermos. Entonces, la fertilidad no es una enfermedad. También le permite a la mujer reconocer su cuerpo, a la mujer y al hombre, reconocer su cuerpo, el cuerpo de su mujer y el ciclo ovulatorio. Y ayuda a detectar enfermedades en la mujer que le permitan reconocer algún cambio que amerite atención médica. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es el método de la ovulación Billings. Es importante que para conocer esto, hablemos un poquito de historia. Este método fue descubierto por dos médicos, John y Evelyn Billings. Es importante saber que ninguno de los dos eran ginecólogos. El doctor John Billings era neurólogo y la doctora Evelyn Billings era pediatra. En 1953, el sacerdote apellido Catharinish llega a Melbourne, Australia, y le encargan la parte familiar, la parte de las familias, y le pide al doctor Billings, que le tiene confianza, que los ayude, que lo ayude a las mujeres que quieren espaciar los hijos y a las que quieren concebir, que es importante. Él le pidió que las ayudara a concebir también. Y ellos empezaron a investigar. Después de esto, llegan las investigaciones del doctor James Brown. James Brown era un especialista en hormonas ováricas. Y él empezó a darle esa parte científica al método, que la completa el doctor Eric Odeblatt, que era un especialista en moco cervical y en el cuello de la matriz de la mujer. Todas estas investigaciones siguen hasta en la actualidad. En la actualidad en Australia está el Centro de Investigación del Método de la Ovulación Billings. Y está la organización internacional llamada One International, la cual se comprometió a que el método que se enseñe sea el verdadero método de la ovulación Billings, el que enseñaron los doctores Billings. Eso es importante, ¿por qué? Porque de las investigaciones de los doctores Billings surgieron muchos métodos que utilizan la base de los doctores Billings. Pero el que yo les voy a presentar ahora es el verdadero método de la ovulación Billings. Como les dije, hay muchos otros que surgen de pero este es el método como ellos lo enseñaron y como la organización internacional, que ya el país logró ser signatario y pertenecer a One International en este año. ¿Por qué? Porque está enseñando el verdadero método de la ovulación Billings. Entonces, la doctora Billings siempre decía que el método sirve o debería de ser ese conocimiento que toda mujer debería de tener. Eso deberían de enseñárnoslo a las mujeres desde que somos adolescentes, desde que nos llega la primera menstruación. ¿Para qué? Para que esto se vuelva algo natural en nosotros y aprendamos a reconocernos todo el tiempo. Este es un método de manejo de la fertilidad. No es un método anticonceptivo. Un método de manejo de la fertilidad. Que con el fácil reconocimiento del moco cervical, contar con materiales concretos para la gráfica, para aprender el método, y las 4 reglas básicas le permiten hacer un método que sea sencillo para cualquier mujer. Es un método sencillo para cualquier mujer. Su efectividad, y esto es importante, está relacionada con el grado de conocimiento que la mujer tenga del método. No es yo oír una charla, no es yo leer un librito, no es yo ver algo por internet. Para que realmente el método tenga la efectividad que tiene de un 99.9%, tiene la mujer que tener conocimiento del método. Y en pocos ciclos, en alrededor, la doctora Billings decía que el 3er ciclo ya la mujer se reconocía perfectamente bien, sin problema, de manera confiable. Las claves del método son la observación y el registro constante. Vamos a observarnos durante todo el día y vamos a registrarlo durante la noche para saber si estoy hoy fértil o infértil.
El método consiste en reconocer día por día mi estado de fertilidad. Reconocer día por día mi estado de fertilidad. Lo que me va a permitir saber si estoy en etapa fértil o en etapa infértil. ¿A través de qué? El moco cervical. Y este método te va a enseñar a reconocer la señal más confiable de fertilidad que tiene la mujer, que es el moco cervical. Sin moco no hay fertilidad. Esta es la señal más confiable de fertilidad. Y es un método natural porque no utiliza aparatos, no utiliza hormonas, no utiliza ningún tipo de dispositivo. Simplemente observar y anotar. La mujer lo puede usar en cualquier etapa de su vida. Es reversible porque el día que diga, ya, hoy voy a procrear, hoy voy a distanciar, el día que quiera. Es comprobado, como ya hemos visto científicamente, es eficaz entre un 99 y un 100%, facilita la escogencia del sexo de los hijos y respeta y promueve la decisión de la pareja. La ONU le dio en el último estudio hecho en China un 99%, no, 99.9, 100% le dio en los últimos estudios en China. En Latinoamérica, yo le bajo un poquito esa efectividad porque Latinoamérica sigue menos reglas que China. China tiene un 100% porque a China le dicen esto es lo que hay que hacer y eso es lo que hace. Nosotros aquí a veces cambiamos un poquito las reglas y por eso la efectividad tiende a bajar un poco. Para escoger el sexo del bebé está en 85%. Y para ayudar a las mujeres que se consideran infértiles a concebir está en un 78%. En mi experiencia, yo tengo varias, yo tengo más de 10 usuarias que han entrado al método por concebir y ya tienen su bebé. La última me mandó la foto que ya teníamos 8 meses llevando el método, buscando un embarazo, me mandó la foto del bebé, ayer me mandó esa foto. Es muy, para mí, cuando el método se usa para concebir, para mí es mucho más agradable, porque tú ves los frutos rápidamente. Se ha observado, decía el doctor John Billings, que los países donde es enseñado el método de la ovulación Billings, hay menos fracasos familiares, menos divorcios, porque todo el que usa un método natural tiene una relación más estrecha con su pareja que los que usan los contraceptivos comerciales. Aquí vemos algunas estadísticas de la efectividad en China, de los diferentes métodos, y se maneja entre un 100 y un 99 puntos. La más bajita fue un 97.3. Pero ¿quiénes pueden usar el método? Los métodos los puede usar todo tipo de mujer, todo tipo de persona. Cual la mujer puede ser mujer trabajadora, mujer de su casa, no importa. Y la puede usar una mujer que sea regular o irregular. Regular o irregular. Dejen ver, porque ahora está frisada la computadora. Lo puede usar una mujer regular, lo puede usar una mujer irregular, lo puede usar en cualquier etapa de su vida. Lo puede usar una mujer en menopausia, en premenopausia, perdón, una mujer en lactancia, una mujer en su periodo fértil normal, sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué es importante? Ustedes me han oído decir que lo más importante es la observación y el registro constante. ¿Qué es lo que vamos a observar? La sensación en la vulva. La mujer tiene dos tipos de sensaciones en la vulva, sin tocarse, sin rebuscarse. La mujer sabe cuando le llega la menstruación, por ejemplo, sin ni siquiera ir al baño, porque siente esa sensación mojada en la vulva. Asimismo, en la etapa fértil, la mujer siente esa sensación mojada. Lo que pasa es que como no estamos esperando la menstruación, no estamos pendientes de eso en muchas ocasiones, no nos hemos percatado. Y a veces nos percatamos y hemos pensado hasta que son infecciones, o a veces pensamos que cualquier cosa y no nos chequeamos.
Entonces, lo más importante es esa observación, si te siento seca o me siento mojada a nivel de mi vulva. Y también es importante saber si veo o no veo algo. A veces puedo ver, no ver nada, a veces puedo ver moco, y el moco va cambiando y progresando en algunos días durante la fertilidad, y eso nos va a marcar una etapa fértil. El método usa colores básicos para, y vamos a ver una gráfica ahora, una gráfica de cómo quedan estos patrones. Cuando estamos infértiles marcamos con el verde, cuando estamos con el blanco, y cuando estamos con la menstruación marcamos en rojo. Y queda más o menos aquí, así. Esta es una gráfica de una paciente regular. Le llegó su menstruación, lo marcó con rojo, le llegó, viene una etapa, siempre hay una etapa previa a la etapa fértil, que es una etapa infértil. Nosotros le llamamos patrón básico infértil preovulatorio. Después empieza la etapa de probable fertilidad, que va progresando ese moco día por día hasta llegar al día más importante, que es el cúspide. El día cúspide es el día de mayor fertilidad de la mujer. Y después de eso, viene, después de 3 días después del cúspide, empieza una etapa infértil postovulatoria. Entonces, como vemos aquí, la mujer es fértil realmente pocos días en el mes, a diferencia del hombre que es fértil toda la vida. La mujer es fértil durante una etapa de su vida, que es durante la etapa fértil, entre la menopausia, entre la primera menstruación y la menopausia, y durante el mes, pocos días al mes. Pocos días al mes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A reconocer esos días fértiles. Y según aprendamos a reconocer estos días fértiles, podemos, utilizando las reglas del método, podemos espaciar o conseguir los nacimientos. Entonces, en un ciclo normal tenemos una etapa que llamamos menstruación, que es la que inicia el ciclo porque es la que vemos y la que reconocemos más fácil. Otra etapa que es la etapa infértil preovulatoria, la etapa de probable fertilidad y la etapa infértil posovulatoria. Siempre que hubo un cúspide, que hubo ovulación, viene al terminar, alrededor de 11 a 16 días después del cúspide, viene otra nueva menstruación. Entonces, ¿qué es importante? Recordar que para aprender a llevar la gráfica necesitamos un instructor certificado. ¿Por qué? Porque al inicio las mujeres tendemos a confundir un poco. Tenemos que aprender a reconocer nuestro patrón de infertilidad, qué tipo tengo, cómo es, cómo reconocer ese cúspide. Por eso es importante tener el acompañamiento de un instructor certificado. Y esto que vemos aquí es lo que pasa durante el ciclo de la mujer. Yo siempre digo que esto es una danza perfecta. Perfecta entre tenemos el ovario que va madurando un folículo hasta que llega a la ovulación y produce cuerpo lúteo. Tenemos un endometrio que es la capa interna de la mujer, de la matriz de la mujer, que va creciendo y va creando ese colchoncito para recibir un nuevo bebé todos los meses. Cuando no lo recibe, se desprende nuevamente y viene una menstruación. Pero todos los meses cambiamos esta capita, esta camita del bebé, la cambiamos. Pero para que eso se dé, esos dos áreas se den, tienen que ver unas hormonas, unas que se producen en el ovario y otras que se producen en el cerebro, que tienen que bailar al mismo ritmo. Tenemos que tener una hormona que estimule el folículo, otra que produzca la ovulación
Y en el ovario tenemos una que produce el moco y otra que hace crecer el endometrio. Todas ellas bailando juntas dan la etapa de fertilidad. Entonces, como vemos, no es tan fácil un ciclo en una mujer. Junto con todo esto y todas estas hormonas, también se dan una serie de cambios en la mujer. Por eso, cuando el hombre logra reconocer todo esto, ama más a su mujer y también se va dando cuenta día por día de lo que puede estar pasando. Porque es importante, cuando enseñamos el método, no se lo enseñamos a la mujer, se lo enseñamos a la pareja. Y lo ideal es que el hombre sea el que grafique, el que lleve la gráfica diaria, con lo que la mujer le va diciendo. Y así va cada momento y cada día, ambos reconociendo lo que está pasando en la mujer. Todo esto se ve, como vemos abajo, en la misma gráfica que le había presentado. Si todo esto se da, vemos una gráfica como esta, que es una gráfica muy regular. Este método, entonces, es un método que es fácil de aprender, simple de usar, no requiere drogas ni aparato, no causa efectos secundarios, es confiable y moralmente aceptado por todas las culturas. Es un método que regula la fertilidad de la pareja y le permite monitorear la salud reproductiva a la mujer. Nos permite ver la fertilidad como un bien y al hijo como un don. Conociendo entonces lo que es normal y esperable en el ciclo, graficándola cada día, le sirve a la mujer como un diagnóstico de su salud reproductiva y le permite detectar los diferentes cambios que puedan necesitar ayuda médica. Vuelvo y digo que es un método científico, como ya vimos, como les mencioné al inicio, tiene mucha investigación científica. No les dije, pero realmente las gráficas de los doctores, iniciales de los doctores Billing, fueron confirmados con 850,000 mediciones hormonales por el doctor James Brown. Entonces, tiene una base científica que demostró que la gráfica iba mostrando los cambios en la mujer. Entonces, es un método científico. Es un método simple. Después que lo aprendemos, al inicio como que, y cuando vimos todo esto como que nos asustamos un chin, pero según lo vamos llenando, los mismos usuarios me dicen, ay, pero es que esto sí es fácil. Sí, mire, el primer mes me dio trabajo reconocerme, pero ya el segundo y al tercero, yo tengo muchísimos que al llegar, antes de llegar al tercer ciclo, me dicen, no, pero ya yo no necesito, ya yo me reconozco, ya yo sé bien llevar esto. Tengo otros que se sienten un poquito más aprensivos y han tenido que estar en seguimiento constante conmigo como instructora por unos meses más. Pero el método es científico, simple, efectivo, fácil de usar y tiene 4 reglas fáciles. ¿Cuáles son estas 4 reglas? Hay una primera regla que nos dice que no podemos tener relaciones durante los días de fuerte sangrado de la menstruación, porque la ovulación puede ocurrir muy temprano durante el ciclo, cuando tenemos ciclos cortos, y confundirse la ovulación con la menstruación. La segunda regla nos dice que durante los días reconocidos como infértiles, preovulatorio, vamos a tener relaciones. Una noche sí, una noche no. ¿Por qué una noche sí, una noche no? Porque al día siguiente de las relaciones, el líquido seminal puede ocultar el moco. Entonces, si creo que sigo infértil, porque creo que es fluido seminal y es fertilidad, y lo que estoy es espaciando, puede venir un embarazo. La regla número 3 la usamos mucho cuando tenemos pacientes en lactancia, en premenopausia,
o con algún problema en el ciclo que haya retrasado la ovulación. Y es la que nos dice que cualquier cambio dentro del patrón básico infértil tenemos que esperar 3 días y después usar la regla 2. Esa es la regla que da un poquito más de trabajo de aprender, pero en pacientes lactantes la aprenden rápidamente. Y la regla número 4, que es la regla. Doctora, disculpe, ¿usted está proyectando las reglas en pantalla? Porque no se está pasando la diapositiva. No, las reglas no las estoy proyectando en pantalla. Realmente, las reglas se las estoy explicando, pero las reglas durante estas charlas ovulaciones simplemente las mencionamos, pero a veces hay que tener un poquito de cuidado porque la usuaria puede creer que sabe llevar el método y empezar a usar las reglas como cree que debe de usarla sin seguimiento de un instructor y no consigue lo que quiere realmente. Por eso Dime, Alicia. Ok, otra cosita. Me gustaría que por favor repitiera lo que usted dijo me parece que es la número 2, de un día sí y un día no, no sé. Sí, durante el periodo reconocido como patrón básico infértil preovulatorio, le voy a dar un poquito para atrás la presentación para que veamos la gráfica. Aquí. Durante la regla 1 dice que durante el fuerte sangrado de la menstruación no se puede tener relaciones porque el sangrado puede ocultar el moco. Si yo tengo un ciclo muy corto que no hago patrón de infertilidad preovulatoria, el moco puede venir ahí mismo. Esas son las mujeres que dicen, yo quedé embarazada durante la menstruación. Sí, ella iba a hacer en ese momento un ciclo corto y tuvo ovulación durante la menstruación. En este periodo que hay entre la menstruación y iniciar el periodo fértil, se usa una de las reglas de una noche sí, una noche no. Porque al día siguiente de tener relaciones, podemos, el fluido seminal, la mujer se siente húmeda por el fluido seminal y puede creer que todavía lo que está es con fluido seminal y ya haber iniciado la ovulación. Y no darse cuenta, volver a tener relaciones, pero ya está en ovulación. Por eso es una noche sí, una noche no. ¿Por qué? Porque al tercer día, es decir, a la noche siguiente, va a volver a pasar su día seca. Mira, lo que yo me sentí ayer fue fluido seminal, no fue fertilidad. Entonces, noche, ¿por qué de noche? Esto es importante también. En ese periodo noche, porque durante el día es que la mujer se percibe seca o mojada. Durante el día mientras hace sus actividades. Si la mujer se acostó en esa posición, no va a sentir si está húmeda o no. Entonces, no es cuando me levanto una mañanita, no. Es de noche. Porque en el día haciendo las actividades es que yo puedo percibir si estoy mojada o no. Entonces, una noche sí, una noche no. La regla del cúspide, que es la cuarta regla, me dice que después de yo reconocer mi cúspide, estos 3 días puedo estar fértiles. Por eso, no tengo relaciones en esos 3 días, sino a partir del 4º día, después del cúspide, hasta la próxima menstruación, no hay limitaciones con las relaciones. Ahí es, a cualquier día, a cualquier hora, las veces que quiera, sin restricción hasta la próxima menstruación. Sí es importante que hay que aprender a reconocer el cúspide porque hay que contar esos 3 días. ¿Por qué contamos esos 3 días? Porque la mujer ovula el día cúspide, el día 1 y raramente el día 2. Y el cervix, que está abierto durante esa etapa para dejar entrar los espermatozoides, viene a terminarse de cerrar el día, al final del tercer día. Entonces, es importante que los espermatozoides solo pueden entrar a la vulva, a la vagina, durante la etapa fértil porque el cervix está abierto. Y también es importantísimo saber que el moco
alimenta los espermatozoides. Por eso, aunque la mujer tiene varios días antes de ovular, ese espermatozoide puede vivir hasta 4 o 5 días en el moco cervical. 4 o 5 días. Si hay moco cervical. Si no hay moco cervical, se muere en las primeras 2 a 3 horas. Si hay moco cervical, puede vivir de 4 a 5 días. El óvulo solo vive 24 horas. Pero si yo tuve relaciones al principio de mi etapa fértil, puede llegar un espermatozoide que esté guardado en el moco cervical al día de la ovulación. Puede, si tengo relaciones el día 3 después del cúspide, puede el espermatozoide alcanzar el óvulo, que quizás salió el día 2. Esas son las 4 reglas básicas del método, que si se cumplen como deben de cumplirse, el método tiene una efectividad de un 99%. Si no se cumplen, yo tengo una usuaria que me escribió ayer y me dice, doctora, pero el método sí sirve. Oh, sí, yo sé que sirve. Sí, porque mire, yo rompí una regla y estoy embarazada. Digo, rompiste una regla y estás embarazada. Sí, nosotros no lo andábamos buscando, pero tampoco era que no lo queríamos. Digo yo, no, tú rompiste la regla, tú sabes, tú estabas buscando un embarazo. Es decir, ella sabía exactamente por qué había quedado embarazada. Y aunque supuestamente estaban espaciando, realmente tenían la ilusión de un nuevo embarazo. Se basa entonces el método en las observaciones del moco cervical, que he dicho varias veces que es el principal marcador biológico de la fertilidad. Un punto importante, sin moco no hay embarazo. Sin moco no hay embarazo. Y aunque no es parte de la charla, también es bueno saber que los anticonceptivos hormonales, uno de los efectos que más permanecen después de dejarlo, es precisamente el del secado del moco cervical. Influye en el cervix para que no se produzca moco cervical y esa reacción dura un tiempo para volver a revertir. Entonces, el método es una alternativa a la hora de elegir, preguntar qué método voy a usar para distanciar los nacimientos por todos los beneficios que ya hemos explicado. Por tanto, es importante conocerlo para hacer una elección con conciencia, clara, sin presión, es decir, libre y responsablemente. Consciente, libre, responsable y con conocimiento de causa. Es importante que si yo no sé que esto existe, pero si ya yo sé que existe, yo debo tener mi conciencia clara al momento de tomar la decisión de espaciar los nacimientos. Aquí volvemos y presentamos las diferentes etapas del ciclo. Está la parte de la menstruación, la parte de infertilidad preovulatoria, la parte de fertilidad y la parte de infertilidad postovulatoria. Entonces, es importante que la familia, al momento de tomar la decisión, la pareja, debe de seguir su conciencia, pero debe de informarse primero. Antes de tomar una decisión, es bueno tener en cuenta que nadie ama lo que no conoce, que debemos de formarnos antes de tomar una decisión y que la fertilidad es un don, no una carga ni una imposición, ni mucho menos una enfermedad. Es un don que el Señor nos dio para hacer con él
cooperadores del amor de Dios creador. Entonces, siempre es bueno tener conciencia y saber de qué lado del árbol quiero estar. ¿Del lado de la muerte o del lado de la vida? Sabiendo que el anticonceptivo es la raíz del árbol de la muerte. Todo lo que estamos viendo ahora como cambios en nuestra sociedad vino después de el conocimiento de los anticonceptivos. De ahí vienen los abortos, de ahí vienen muchos problemas de divorcio, muchos problemas en las parejas. En cambio, el árbol de la vida está basada en ese don que el Señor nos dio y en los métodos de reconocimiento de fertilidad. Pensemos de qué lado quiero estar. ¿Cómo se enseña el método? Esto es una charla introductoria. Esto es una charla rápida. Yo la di hasta un poquito más rápida de la cuenta porque sé que entré un poquito tarde. Nosotros damos cursos de usuarios. Ahí están mis números telefónicos. Lo pueden escribirme sin ningún problema. Los cursos de usuarios se están dando virtuales. Se preparan 5 sesiones. 5 sesiones, donde se va enseñando la parte teórica del método. Y luego, aparte de eso, lleva un seguimiento personal con cada una de las usuarias para enseñarles a llevar su gráfica. ¿Qué tiempo dura el seguimiento de las gráficas? Todo el tiempo que la usuaria lo necesite y cada vez que lo necesite. Yo tengo usuarias que ya no se hacían revisiones constantes, pero ahora están en lactancia, me llaman y volvemos a revisar de manera constante. Sí, eso se mantiene todo el tiempo. En algún momento llegamos a hablar con el padre de hacer, por lo menos en su parroquia, una proyección del curso y al final hacer la 5ª sección presencial, es decir, nos movilizaríamos para allá y hacemos esa última sesión de manera presencial para así ya aclarar cualquier duda que hubiera del método. También se lo ofrezco a ustedes, podemos hacer todo el que quiera. Si se forma un grupo, hacemos un grupo con las 4 sesiones y la última la podemos hacer de manera presencial por allá con ustedes. Preguntas, dudas. Como les dije, hablé un poquito rápido para no tomarle más tiempo del que ya ustedes habían estado. Y para darle tiempo a las preguntas. Preguntas, dudas, todo lo que quieran, este es el momento. Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, si había oído hablar de esto. Buenas noches, doctora. Fernando Solano de este lado. Yo tuve la oportunidad en los años 90 de conocer personalmente a los doctores Billing, porque un sacerdote redentorista que trabajaba en la diócesis de San Juan y era nuestro párroco, lo trajo y él estuvo con ellos por todo el país, Manuel Rodríguez, y en nuestra parroquia Santa Lucía ellos dieron una conferencia y siendo yo apenas un adolescente me interesó bastante la forma como ellos explicaron el método, lo sencillo, tanto así que los 4 hijos que nosotros tenemos son fruto de ese método. Mi esposa se lo aprendió muy bien, lo aplicamos. Yo recuerdo que ella contaba los días, mira, hoy sí, hoy no. Y creo que a nosotros en lo personal nos dio muchos frutos. Pero mi pregunta es, viendo este método, ¿verdad? Que es aceptado y aprobado por toda la cultura, porque tiene base científica y es natural, y también
Así lo expresa nuestra iglesia en sus encíclicas y documentos. Yo, desde ese tiempo hasta ahora, incluso soy un agente que colaboro con la pastoral familiar, nunca había escuchado hablar de este método en ningún encuentro conversatorio de la pastoral familiar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos sido un poquito tímidos con esto y no nos hemos apropiado y hemos usado esto como un recurso, sobre todo para las parejas jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿Y qué podemos hacer hoy en día? Gracias. Sí, realmente lo que hice fue que conecté la computadora porque no quería seguir, por eso estoy ahora por el celular. Los doctores Billy estuvieron en el país y nosotros aparecemos hasta en una historia que de un momento dado del método, porque ellos recorrieron, aquí se dio un diplomado de Billings, del método de la ovulación Billings en ese momento. Pero quizás en ese momento habían algunas cosas que no estaban tan estructuradas en la enseñanza del método, se dejó caer, se daban muchas charlas en muchos lugares al inicio, pero la mayoría de los instructores de ese momento, de las personas que estuvieron en los cursos con los doctores Billing, se les fue dejando un poco de lado en algunas ocasiones. Yo diría que faltó un poquito más de apoyo, quizás, a nivel de las mismas... 4 hijos que nosotros a nivel de las diferentes pastorales y... Déjame cerrar aquí. Y de la misma iglesia en un momento dado, yo entiendo que quizás hubo un poco de falta de apoyo. Es mi opinión personal, ¿eh? Nosotros sí pretendemos ahora hacer recoger un poco la historia del Billings desde que inició en nuestro país. Nosotros estamos recogiendo porque a los Billings se le dio un honoris causa en este país. Y nosotros estamos recogiendo la historia para que se presente en el próximo Congreso Latinoamericano de Billings, se presenta la historia como esto. Nosotros no podemos presentar la historia como el grupo de personas que estamos ahora de nuevo en esto, sino que se presente como debió ser. Se está tratando de localizar muchos de esos instructores, de esas personas que aprendieron con los doctores Billings, para que tomen las nuevas actualizaciones que exige One International para decir que son instructores. Y ahora hay un nuevo proyecto que nos está apoyando el padre Mario de la Cruz. Vamos a hacer un curso, va a haber 2 cursos. Va a haber un curso de agentes de pastoral que van a ser promotores del método. Simplemente se le va a enseñar lo básico para que puedan ser promotores del método. Y a los que le interesen, después de hacer el curso de promotores del método, podrían hacer el curso de instructores, con todas las reglamentaciones que exige ahora One International para ser instructores del método. Ese es un proyecto que lo tenemos para muy pronto, probablemente ahora en agosto, en septiembre empiece el curso de agentes e instructores, que dura alrededor de 2 meses, que esos son agentes promotores del método. Es para que la gente pueda contestar algunas preguntas del método y pueda motivar a la gente a llevar el método. Después de eso empezaría el curso de instructores, que vendría terminando. El curso de instructores dura alrededor de 4 meses. Y tendríamos un encuentro presencial con unos invitados internacionales para ya dar el punto final a los instructores del método. Eso es un nuevo proyecto que hay ahora para darle un repunte al Billings en este país. Interesante, me apunto desde ahora. Así que gracias, doctora. Hay varias manos levantadas. Alicia y después Patti. Adelante. Hola. Yo tengo unas cuantas dudas, pero solamente voy a seleccionar a ver cuáles son las que vamos a preguntar ahora. Lo primero es que
yo generalmente suelo reconocer el día de mi ciclo que inicia el moco cervical. Entonces, casi siempre es el mismo día del ciclo, digamos que el día 11, pero hay periodos en que noto que en esos días consecutivos hay días que sí hay presencia del moco como tal, muchas veces más pesado, otras más como clara de huevo, y hay días que no está. ¿Es eso posible? No te oigo, Alicia. Digo, no te Sí, se oigo. escucha. Se Ahora sí, escucha ahora. ahora Ok. sí, solo te reconecto el micrófono. Ah, ok, perdón. Decía que en mi ciclo generalmente suelo reconocer los días que inicia la presencia del moco cervical. Generalmente es el día 11, pero tengo periodos donde inicio el día 11, pero ya dentro de esos días consecutivos hay uno que otro día que no veo la presencia del moco cervical, y usted dijo que sin el moco entonces no hay fertilidad. Entonces, ¿es eso posible? Que inicie quizás yo el día 11, pero quizás 11, 12, pero el 13 no lo vea, el 14 sí lo vea y así. Sí, hay varios factores que pueden hacer que el moco no es que no está presente, sino que no lo visualizas adecuadamente. Puede que no siempre la mujer tiene que ver el moco, pero el moco está presente y tú lo sientes en la sensación, sin verlo. Y hay factores que hacen que haya días que haya menos moco. Uno de ellos es la falta de agua, la hidratación. A veces las hormonas suben y bajan en un momento dado por algunos factores. Y a veces hay un inicio de fertilidad que no completa, el estrógeno no sube, se devuelve, y después a los 2 o 3 días es que sí empieza el ciclo y vuelve completa. Por eso es la importancia de la graficación. La mujer, aunque tú ves que regularmente inicia el mismo día, el problema está en que por eso no se cuenta, en el método no se cuenta, porque eso hace que la mujer se confunda y se confíe mucho de la contadera. Y la mujer puede cambiar su ciclo de un mes a otro. Puedes hacer un ciclo largo y puedes hacer un ciclo corto sin tú darte cuenta si no estás graficando. Sí, eso le iba a decir también, que muchas veces, como usted dice, uno se lleva de la contadera, pero muchas veces no coincide con la contadera, sino que el cuerpo te dice otra cosa. Por eso es que hay que aprender a graficar para que ir anotando todo eso que el cuerpo te va diciendo. Si ya, por ejemplo, tú logras notar y tus sensaciones y te sale mucho más fácil aprender a llevar la gráfica del método. Buenas. Mi pregunta va en torno a las características del moco cervical. Usted había dicho que es el elemento principal para detectar fertilidad e infertilidad. Entonces, ¿cuáles son las características perceptibles para la mujer de cuando se está fértil y cuando no? Mira, el moco, lo más importante en el moco no es ni siquiera verlo, sino es sentirlo, es decir, la sensación. Porque las mujeres ciegas pueden llevar el método y no ven el moco. El moco no se toca en ningún momento dado, pero el mismo cambio en el moco te va haciendo cambiar la sensación. Al inicio, regularmente la mujer se siente o pegajosa o poco húmeda, y esa sensación va aumentando. Mira, hoy estoy un chin más húmeda que ayer, mañana estoy más húmeda, y llego hasta resbalosidad. La resbalosidad es la sensación de más fertilidad. Puede ver el moco que sea primero pegajoso, así como grumoso, que después se va tornando más elástico y llega a ser como la baba de la sábila. A veces tan aguado que la mujer no lo ve, pero la mujer sabe que está resbalosa. Entonces, por eso lo más importante no son las características del moco, llevando el método de la ovulación Billings. Hay otros métodos que sí tienen en cuenta
las características del moco y la mujer tiene que tocarle. No. El método de la ovulación ni toca ni busca, simplemente sí. Lo más importante es la sensación. Si ve, bueno, anota también lo que ve, pero lo más importante es cómo van sus sensaciones durante el ciclo. Y el moco va cambiando y eso va haciendo cambiar la sensación. ¿Me expliqué, Pati? Sí, muchísimas gracias. Hola, Hola. yo tengo la manita levantada, creo que voy a hablar yo. Hola, Ajá. yo soy Fermín, yo soy médico internista, mi mejor amiga es ginecóloga. Probablemente la pregunta que yo voy a hacer sea un poquito técnica, voy a tratar de hacerla lo más No hay llana problema. posible. Por ejemplo, si tengo una paciente, o bueno, una persona que haya sido usuaria de métodos hormonales, vamos a decir, porque haya llevado un tratamiento, vamos a decir, con retinoides o un tratamiento para ovario poliquístico, ¿cuál es el periodo, cuánto sería el tiempo adecuado para empezar a usar el peelings como un método para detectar la fertilidad? Y, ¿qué más le iba a preguntar? Y para ser promotor y para poder promover el método, ¿sería bueno implementarlo en los programas de residencias médicas o es necesario ser médico para poder promoverlo y demás? Mira, me voy por la parte médica primero. Realmente, uno de los principales problemas que tenemos en este país, porque fuera de este país hay muchos médicos que llevan esto. Primero, para ser instructor del método no hay que ser médico. Coincidió que yo soy médico y que tenía muchos años detrás de lograr la afiliación del país a One International, sí, pero la persona que más ahora, por ejemplo, la otra instructora que está llevando usuarios es mercadóloga. Y fuera de este país, muchos de los grandes instructores, de los maestros instructores, como nosotros le decimos, la mayoría no son médicos. En el área médica, principalmente en el área de ginecología, estamos teniendo muchos problemas. ¿Por qué? Porque se les vende mucho y es parte del protocolo médico, mucho el uso de los anticonceptivos. Entonces eso es un poquito difícil. Por ejemplo, mis usuarias a veces han tenido problemas porque han llegado donde el médico y le han dicho, no doctor, que yo uso el método de Billy. Y ellos le dicen, no, toma. La mayoría vota lo que la indicación es, cuando sale de la consulta, pero a veces tenemos problemas. Yo tengo un ginecólogo que le dijo a un usuario, pero mira, parece que esa vaina que tú usas sí sirve, porque él no le tenía nada de confianza. Entonces, en los médicos a veces somos un poquito más desconfiados a pesar de toda la evidencia científica que esto tiene. Inmediatamente una persona empieza el curso para llevar el método, el curso de usuarios, debe de dejar ese mismo día los anticonceptivos, no importa en qué parte del ciclo de la pastilla esté. Va a presentar algunos cambios en el ciclo, puede presentar diferentes patrones inicialmente. Por ejemplo, yo tengo una usuaria que tenía 2 años usando anticonceptivos y está haciendo una ovulación retrasada. Está haciendo sangrados que no son menstruación porque no ha visto ovulación. Tengo algunas que regresan a los 2 o 3 meses a un ciclo normal. Tengo una que usó 6 meses nada más y le costó 1 año volver a ver un ciclo regular. Ahora está en búsqueda de un embarazo. Pero debe de dejarlo inmediatamente, empieza a llevar el método para empezar a que el cuerpo empiece a eliminar todos los residuos hormonales que pueden quedar en su cuerpo. En cuanto a los ovarios poliquísticos, la endometriosis, fuera de este país hay muchas investigaciones con estos 2 métodos sin tener que usar anticonceptivos, manejándolos con dietas, ejercicios y con algunos suplementos vitamínicos. Hay unos cuantos estudios. Eso, como médico te digo, puedes buscar algunos de estos estudios, pero trata de buscar lo que sean estudios reconocidos por One International o por alguna de las asociaciones de métodos naturales. Hay muchos estudios españoles en base a eso.
La doctora, creo que es Alicia Pastor, se llama, tiene muchos estudios respecto a eso, si quieres buscar. Sí les iba a decir también, al que quiera buscar en internet sobre el método, traten de buscar información que esté reconocida por One International o One Latinoamérica. Ellos hay muchas páginas, está la misma página de One International, la misma página de One Latinoamérica, está Movin Nicaragua, tiene muchos videos y muchas cosas interesantes, One España, One Chile, pueden buscarlo con esas siglas y van a encontrar información fidedigna sobre el método. Porque hay muchas cosas que surgieron detrás del método que no son realmente métodos de ovulación virales. Son métodos de ovulación, pero no virales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te contesté, Joel? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué sigue después de esto, doctora? Sobre todo para todos aquellos interesados en continuar con el método. Sí, el que quiera como usuario llevar el método, yo tengo apertura un curso virtual ahora la primera semana de agosto. Si a algunos le interesa, puede contactarme al número que dejé. Puedo volverlo a decir, 809-972-8019. Puede contactarme, podemos llevarlo. Para los demás, los que quieran ser agente promotor, voy a poner en la lista para cuando empecemos con los cursos de agente de promotor y de instructores, enviarles la información. Puede ser a través del padre. Yo ahora tengo ya tus datos, Fernando, que también a través de ustedes puedo hacerlo llegar. Muchísimas gracias. Katy tiene la mano levantada. Adelante. Hola, bueno, una micrófono. pregunta para la doctora. Soy Ajá. Katy y soy médico general. Una pregunta, una paciente con una condición como que tenga problemas para infertilidad, ¿puede utilizar el método teniendo ese problema ya que ha utilizado muchos métodos para quedar embarazada? Sí, Endometriosis. El método tiene en mujeres reconocidas como infértiles, que ya tienen algunos estudios hechos y ese tipo de cosas. Llevando el método, tenemos un 78, hay una estadística de un 78% de efectividad de conseguir un embarazo. Alrededor del año. Yo tengo una usuaria que tiene un diagnóstico de ovarios poliquísticos que realmente ya consiguió su embarazo. Sin tener que usar ningún otro tipo de cosa, reconociendo su fertilidad. Hay otras que no lo logran conseguir de ninguna manera. Pero muchas veces lo que pasa es que al no reconocer su fertilidad, tienden a desesperarse un poco al momento de las relaciones y no las tienen en el momento adecuado. Entonces, por eso el método también ayuda a eso. Y le ayuda a reconocer cuando está descontrolada o no de sus mismos ovarios poliquísticos, de su misma endometriosis, porque la gráfica le va indicando, mira, no estoy bien en estos días, tengo que cambiar la alimentación, tengo que hacer más ejercicio, entonces en eso también ayuda. Ok, muchas gracias. A tu orden. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, vamos a pedir a la doctora ya que, por favor, así las últimas recomendaciones finales y despedirnos ya por esta noche, ¿verdad? Por ahí vamos a pedirle a Ana Marixa Vidal para que al final en nombre de esta comunidad virtual, nos le dé la gracia a la doctora. Así que adelante, doctora. Sí, lo más importante es algo de lo que yo decía ahí. Debemos de tener conciencia clara de lo que realmente es
Las mujeres debemos aprender a reconocer nuestro ciclo, aunque no sea para buscar y espaciar. Debemos de aprendernos a reconocer para que con conciencia clara tomemos decisiones adecuadas. Mi recomendación es que traten de aprender el método para que aprendan a reconocerse. Como la doctora Billings decía, este es el método, este es el conocimiento que toda mujer debe de tener de su cuerpo. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si Ana Marixa está por ahí disponible, ¿verdad? Nosotros quisiéramos de manera así personal agradecer también al padre Esteban, que fue ella está. una promotora de este encuentro. Me parece que ya la doctora estuvo en una ocasión en su parroquia y él se acercó a nosotros porque tenía la idea de que estos conocimientos y este método se pudiera de alguna forma promover en nuestras comunidades. Así que agradecemos al padre Esteban y de manera especial a la doctora Audrey por la forma, aunque en un lenguaje, ¿verdad?, sencillo, pero muy profundo. Creo que todos hemos salido edificados de este encuentro. Ya está Ana Marixa por ahí. Vamos a pedirle a Ana Marixa para que nos dé a nombre de nuestra comunidad las gracias a la doctora Aurea. Adelante, Ana Marixa. Buenas noches al equipo presente. Doctora, felicidades. Aunque entró un poquito apresurado por el tiempo, pero un trabajo magistral. Todos quedamos bien edificados, motivados a seguir indagando sobre el tema para poder conquistar y motivar a jóvenes y cercanos a practicar el método. Y le pedimos a Dios que le siga iluminando, dando fortaleza y que de la misma manera que trabajó ese tema pueda trabajar otro en esta comunidad de amor que es Católico Dinámico. Tiene su espacio y que Dios le bendiga mucho a usted y a los suyos. Amén, amén. Padre Héctor Ten está por ahí. Héctor, por favor, si pudieras darnos la bendición final y recordarle a todos aquellos hermanos que por vez primera sintonizaron este encuentro, que estamos disponibles en nuestro canal de YouTube Católicos Dinámicos RD, y yo creo que se hace necesario y pertinente que podamos observar esta charla magistral cuantas veces sea necesaria para que nos empoderemos de este tema. Así que muchas gracias, doctor. Espero que nos mantengamos en comunicación. Y padre Héctor Ten, por favor, la bendición final. La doctora Audrey no estaba cuando yo lo dije, pero Audrey es de la mía personal. Yo se lo dije. Ah, bueno, sí, verdaderamente. Adiós, Paula. Me lo dejaste con el moño hecho. Yo te hacía en Colombia. Bien. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Señores, denle duro a las cosas que son nuestras y que nos hacen bien. Muchas gracias.